camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Vamos a estar analizando algunas de las últimas informaciones que tenemos respecto a la agenda de seguridad y cómo está avanzando sin controversia, como siempre suele ocurrir en este tipo de temáticas, la nueva ley antiterrorista que ya está a punto de ser ley, pero también la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Vamos a analizar junto al senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana por la región de Los Ríos, estas temáticas, pero también la polémica que persiste respecto del pago de las ISAPRES a los usuarios por los cobros de más. Queremos ahora detenernos en una información que conocimos ayer y que tiene que ver con las filtraciones que ha sufrido, ¿no? La serie de casos que investiga la Fiscalía y particularmente la cantidad de personas que se determinó, más de 70 personas, que tuvieron acceso a distintas causas, partiendo por la causa que se investiga respecto de Manuel Monsalve, el ex subsecretario, pero también otras causas como la causa que afecta al abogado Luis Hermosilla, la facilidad con que se entregan, con que se accede más bien a estas causas muchas veces secretas y los impactos y los alcances que esto tiene. Y lo queremos conversar con el abogado penalista, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortustegui. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Mirna, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, veíamos ayer una información publicada por el diario La Segunda que da cuenta de una serie de filtraciones, pero particularmente respecto de lo que ha pasado en la Fiscalía de Valparaíso y el fiscal del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo por Delitos Violentos de la región, estamos hablando de Maximiliano Krause, quien confesó que había entregado en 2021 sus claves de acceso al sistema interno del Ministerio Público con que habitualmente él revisa casos para su trabajo cotidiano y a miembros de inteligencia de la Policía Marítima de la Armada y de cómo finalmente uno de sus funcionarios había entrado, comillas, por curiosidad a ver el caso Monsalve, abriendo, ¿no es cierto?, esta polémica. ¿Qué pasa con las filtraciones? ¿Qué responsabilidad tiene la propia Fiscalía, naturalmente, en estos hechos? Eh, bueno, yo creo que primero es importante explicar resumidamente el marco regulatorio. Las causas que lleva el Ministerio Público son reservadas o secretas para terceros que son ajenos al procedimiento. Y cuando nos referimos a terceros ajenos al procedimiento, nos referimos a cualquier persona que no sea la víctima y su representante, el querellante, el imputado y su abogado, que es el abogado defensor público o privado, y el fiscal del caso. Esas son las únicas personas que pueden tener acceso a una carpeta en particular. Incluso un fiscal no debiera tener acceso a otras carpetas en las cuales él no está teniendo intervención directa en una investigación. En su minuto, entiendo que eso ya no es así, existían cortafuegos para que los fiscales de una determinada fiscalía local incluso no pudieran ver las causas del compañero que se encontraba al lado de su oficina. Por lo tanto, si yo trataba de digitar un RUC que no me pertenecía a mí o que yo no lo estaba investigando, simplemente no lo podía ver. Y ese cortafuegos se iba extendiendo hacia otras fiscalías locales de la misma región y, por supuesto, a otras causas de otras regiones. Por lo tanto, el acceso a estas causas en realidad no se podía hacer. Entiendo que al parecer se modificaron estos accesos de manera de poder compartir información, que también es muy relevante, y en esa nueva modalidad aparentemente se habrían producido estas filtraciones de carácter informático.
Ya, pero déjame entrar entonces al punto de lo que se está investigando, porque esta declaración se da del fiscal Krause, se da en el marco de el caso por la investigación que se está haciendo por las filtraciones en el caso Monsalve que lleva el fiscal regional Occidente Marco Pastén. Lo que quiero entender es lo siguiente, porque lo que nos está mostrando esta declaración es que en definitiva, prácticamente, y te lo pido a ti que tú trabajaste en la fiscalía, cualquier fiscal, digamos, al margen de lo que tú acabas de señalar, cualquier fiscal finalmente puede entrar al sistema. ¿Es tan así? Bueno, como te explicaba, hay privilegios de acceso, por lo tanto, bueno, nada va a impedir el acceso cuando las claves se comparten. En este caso, yo creo que evidentemente hay un error del fiscal de compartir las claves con un auxiliar. En este caso es importante explicar que la Policía Marítima cumple la función de auxiliar del Ministerio Público, igual que la Policía de Investigación, igual que Carabineros de Chile, y trabajan mano a mano con los fiscales en las ciudades donde hay puertos, ¿ya? Por eso en este caso se da en Valparaíso y por eso en particular la Policía Marítima, porque es una policía. Lo que pasa es que en general el resto de los fiscales, en realidad el resto de los ciudadanos no conoce que esta policía trabaja en investigaciones principalmente de narcotráfico. Entonces, en el caso de Valparaíso es una falla no del sistema, sino que la falla está en el usuario que entrega su contraseña a una persona que no está autorizada para poder ingresar y para poder revisar las causas del Ministerio Público. O sea, es la falla del fiscal. Claro, lamentablemente en este caso la falla es del fiscal, es importante escuchar su explicación y por qué habría ocurrido esto, pero claramente es una falla del portador de las claves, como entregar las claves de acceso al banco. Es exactamente lo mismo. La persona que tenga esas claves va a poder acceder a mi cuenta corriente y va a poder operar mi cuenta corriente. Claro, lo que pasa es que lo que se ha dicho, ¿no? Es que en definitiva él no solo le entregó las claves a esta persona, a este funcionario, ¿no? De la Armada, como bien señalas tú, pero que incluso entre las personas hay fiscales adjuntos, un alumno en práctica, personal de menor rango que no tiene ninguna relación con el trabajo investigativo. Se ha dicho, por ejemplo, no sé si en el caso puntual de Valparaíso, pero se habla en general. Estoy leyendo la noticia, la nota que ayer publicó La Segunda, que en general puede llegar a ocurrir que esto, tal como lo define una fuente de fiscalía, se convierta casi en un deporte, empezar a mirar causa y ver a ver cómo le está yendo, a ver qué pasa exactamente en el caso más bullado del momento. Eh, eso, ¿qué impacto? O sea, A ver, ¿qué yo voy alcance a tiene, explicar no? algo que voy a Sí, explicar algo que es de la naturaleza humana. claro. Obviamente, en los casos más bullados, más conocidos, y voy a poner entre comillas la palabra sabroso, como pudiera ser, por ejemplo, el caso Monsalvo, el caso que afectó al presidente de la República, que son casos, el caso Hermosilla, donde se han producido las filtraciones y el acceso dentro del Ministerio Público. Dentro de la naturaleza humana está tratar de saber por cualquier medio alguna información que no necesariamente va a ser utilizada en forma negativa, sino que simplemente por curiosidad. Por eso ese acceso desde todos lados de Chile, incluso en Coquimbo también hubo funcionarios sancionados por el acceso. En Temuco hay otro fiscal que está siendo sumariado también por acceso, pero a veces no tiene que ver con la utilización en forma negativa de la información, sino que a veces por simple curiosidad. Ahora, creo que es necesario volver, lamentablemente, al sistema de cortafuego y de claves que permitan ciertos niveles de acceso a la información. De manera que, como te explicaba yo, los fiscales de una determinada fiscalía local solo pudieran ver el entorno de su fiscalía local, el fiscal regional pudiera ver solo su fiscalía regional, porque también acuérdense que los fiscales regionales trabajan con una serie de funcionarios y asesores anexos que también tienen claves de acceso al sistema. Por lo tanto, ¿por qué una zona o una fiscalía regional debiera tener acceso a la información de otra fiscalía regional? Entonces, la liberación del acceso entiendo yo que tuvo que ver con la posibilidad de los fiscales de manejar información de investigación y de trabajo para sus propias causas, porque el estar también tan limitado, por ejemplo, para perseguir una banda y saber que existe una banda que está siendo investigada por mi compañero al lado y no poder revisar eso, también genera un problema en las investigaciones. Por lo tanto, yo creo que hay que buscar un equilibrio entre el correcto acceso a los niveles de información que necesita cada usuario y, por otro lado, el poder tener acceso a información determinada para investigar casos.
Ya, pero por ejemplo, lo que se está manejando hoy día, que es que el fiscal Marco Pastén, que yo te señalaba, ¿no es cierto?, que está investigando la causa por filtraciones en el caso Monsalve, elaboró una lista de por lo menos 70 personas que a lo largo de todo el país, de distintas fiscalías, tuvieron acceso a esa causa. Claro, bueno, si el fiscal o cualquier fiscal iniciara una investigación para revisar quién ingresó a cada causa, ustedes se podrían sorprender, porque aquí se enfocó la investigación en una causa en particular. Pero si usted se Ujú. va a otras causas conocidas y otras causas famosas, es muy probable que usted descubra que también ingresaron 60, 70, 100 personas de distintas fiscalías a mirar qué es lo que estaba pasando con esa causa. Claro, Eh, perdón, una interrupción solamente, Pedro, porque lo que yo tengo entendido que revisar una causa no es un delito, es una falta administrativa. Lo que es un delito es filtrar esa información para que sea publicada. Depende de cómo uno quisiera interpretarlo, A porque ver, eh, la, mm, bueno, en realidad sí tiene razón, porque ¿sí? la violación de secreto eh, tiene que ver justamente con este compartir la información que está contenida dentro eh, de una investigación o de un documento, de alguna información que efectivamente tenga el carácter de secreto, como son las carpetas de investigación. El acceso pudiera considerarse efectivamente solo una falta de carácter administrativo, y eso va a depender de lo que estábamos hablando recién, si los reglamentos internos de acceso a la información contemplan esas restricciones. Porque si yo tengo una clave y esa clave me permite acceder a distintos lugares, el reglamento me tendría que decir que esa clave yo solamente la puedo usar dentro del entorno. El derecho administrativo es exactamente sancionador, es muy parecido y es primo hermano al derecho penal. Por lo tanto, la conducta igual tiene que estar descrita de cierta forma que pudiera ser encasillada dentro de una falta administrativa y no, como ocurre muchas veces también, esta famosa falta de probidad en términos anchos. Claro, lo que pasa, Pedro, es que aquí hay que ser súper claros con lo siguiente, o sea, todo lo que hemos conocido respecto del caso, partiendo por el caso Hermosilla y la querella que ha presentado precisamente el abogado Juan Pablo Hermosilla respecto a las filtraciones, a ver, yo creo que no hay que ser muy agudo para pensar y para sostener que las filtraciones vienen de la fiscalía, no vienen por arte de magia, por alguien que desde afuera, un hacker, se metió al sistema. Entonces, la fiscalía lo sabe, sabe que, que estas filtraciones vienen de adentro. Entonces, como que ahora explota esto por el caso Monsalve. Pero ahí hay un tema, ¿o no? Claro, pero ojo, Mirna, mira, Porque, eh, yo no creo, quizás no me quiero referir a este caso en particular, pero las filtraciones que conoce la prensa de determinados casos, eh, yo te diría que sí, en alguna parte y en algún porcentaje provienen de la fiscalía, pero no de estos funcionarios, no quiero referirme a este caso en particular, pero no de estos funcionarios que tienen este acceso irregular para efectos de curiosear el avance de una causa. de los Yo no lo fiscales veo, entonces, de los fiscales no lo entonces, veo por ahí. de los Entonces, fiscales. la filtración viene de los equipos investigadores. Esa es la fuente número uno de las filtraciones de las causas penales. Y el número dos, no lo digo en orden de importancia, lo estoy simplemente enumerando, y de los propios intervinientes. Y aquí estamos hablando de los abogados querellantes, de los abogados defensores, que tienen acceso a las copias de la carpeta de investigación y por estrategia, sí, generalmente son por razones estratégicas comunicacionales o jurídicas, filtran determinada información que uno puede eventualmente perjudicar a la contraparte para efectos de audiencias que se vienen adelante o cosas de ese estilo. Pero yo no lo veo la filtración de estas personas que ingresan con estas claves informáticas a mirar qué es lo que está pasando en una causa. Por lo Claro, menos no se sabe que haya ocurrido una cosa como esa. Lo que se ha sabido en las otras, porque han existido muchas investigaciones penales por filtraciones, y en general estas investigaciones han llegado a la conclusión que se trata del círculo más cercano al caso, no de estas personas externas y lejanas a la investigación.
Ya, pero por ejemplo ahí lo que te pregunto es lo siguiente, o sea, uno podría pensar que a la Fiscalía le interesa filtrar determinada información para dar cuenta de cómo este organismo está, no sé, investigando, atendiendo, mostrar eficiencia, mostrar trabajo investigativo, pueden haber muchas razones, o sea, no solo la parte querellante o la parte defensora respecto de una estrategia judicial, como señalas tú, ¿no? No, claro, la fiscalía, y por eso yo la enumeré simplemente sin señalar el orden de importancia. Para la fiscalía, en algunos casos emblemáticos, es muy importante bombardear el terreno que se va a pisar posteriormente en el área judicial. Y por lo tanto, por eso también se filtra información al interior, desde el interior de la fiscalía, para condicionar ciertos resultados en determinadas audiencias emblemáticas o conocidas, porque los jueces no son ajenos a la influencia de la prensa y por lo tanto los jueces también leen los diarios, ven los medios de comunicación electrónicos, ven las redes sociales y cuando aparece, por ejemplo, que el señor Hermosilla tuvo comunicaciones con X persona antes de la audiencia, evidentemente también condiciona una posición del juez que, por muy imparcial que tenga que ser el juez, evidentemente se ve influido por la opinión pública de lo grave que pudiera ser tal o cual conducta. Por lo tanto, la Fiscalía entra con un paso un poquito más fácil para, por ejemplo, obtener prisiones preventivas y ese tipo de casos. Y al contrario, a veces pasa lo mismo con, por ejemplo, querellantes, particularmente grandes empresas que están vinculadas a investigaciones contra su propio ejecutivo, que tienen, incluso contratan agencias de comunicación para posicionar determinados casos en los diarios, particularmente en los diarios financieros de los distintos medios de comunicación. O sea, eso es conocido. Se contratan equipos periodísticos para efecto de poder influir en las noticias con posiciones de un determinado querellante y lo mismo empresas que están siendo investigadas tienen sus propios equipos de comunicaciones y prensa, donde se va filtrando esta información en forma estratégica. Claro, pero es más grave si esto ocurre en un funcionario público. Claro, es más grave y yo diría que esto desde que nació la fiscalía ha existido, te lo digo como ex fiscal de forma muy responsable, esta relación simbiótica entre los medios y la fiscalía. Y esto no solamente ocurre en Chile, sino que ocurre en todas partes del mundo, que exista la comunicación entre los periodistas de policía, por decirlo de alguna forma, o de tribunales, con los fiscales que están llevando determinados casos. Y ¿Sabes por qué? son relaciones de larga data. O sea, estoy hablando de Absolutamente. relaciones de 10 años, 20 años que se conocen ¿Sabes periodistas fiscal. ¿Sabes por qué te lo pregunto además, Pedro Ortustegui? Conversamos a esta hora con el ex fiscal, expresidente de la Asociación Nacional de Fiscales y abogado penalista Pedro Ortustegui. Pedro, te lo pregunto además, ¿sabes por qué? Porque lo que conversábamos también con la ex fiscal Erika Mayra es que lo que se ha perdido, decía ella, es el principio de objetividad del fiscal. ¿Por qué? Porque más allá que el fiscal tiene que investigar a un imputado, tiene que tener un principio de objetividad en el sentido que también tiene que buscar todo aquello que permita determinar que a lo mejor ese imputado no es responsable del delito que se le imputa. Y lo que ella dice es que lo que se ha impuesto es lo otro. O sea, dejar fuera todo aquello que puede servirle a ese imputado para demostrar su inocencia y en el fondo priorizar por todo aquello que en definitiva lo puede inculpar. ¿Hay algo de eso? Bueno, Erika Mayre es una gran fiscal del Ministerio Público. Yo le tengo mucha estima y consideración profesional también. Ella viene recién saliendo del Ministerio Público de la Fiscalía en un cargo de importancia como directora de víctimas y por lo tanto sabe de lo que está hablando. Efectivamente, yo comparto esa apreciación de Eric, la comparto. Yo, desde el exterior del Ministerio Público, he podido observar, a mi juicio, lamentablemente, en muchos casos, en que se ha perdido ese principio de objetividad que está en la ley eh, por un afán simplemente de avanzar en investigar y no ver la parte que beneficia al imputado. Yo soy, por si acaso, de la línea dura, no soy de la línea garantista. Así que Ya. créanme que no les estoy diciendo desde esa vereda. Y soy querellante y también soy defensor. Pero yo veo con preocupación este asunto, porque muchas veces los abogados pedimos diligencia para poder
y a veces casos claros en que está establecida la inocencia de una persona, y esas diligencias simplemente no se hacen. Y solamente a modo de ejemplo te voy a contar un caso de ¿Ya? medio segundo. Por Yo tengo favor. yo tengo un caso, un delito sexual, en que el imputado acusado de un delito de violación se encontraba en otra ciudad. Y nosotros hemos acompañado a la fiscalía fotografías de su pareja junto con él, sacadas con él, comprobantes de pagos electrónicos con tarjeta en el otro lugar. Hemos pedido que se revisen las cámaras porque esta persona estaba en el centro cívico de Santiago frente a la Moneda y pasó ahí. La policía fue un año después a buscar las cámaras, o evidentemente que no pudieron encontrar registros de esa época, y hemos pedido desde hace más de un año que se geolocalice el teléfono celular de la persona, y la fiscalía no lo ha hecho. Y esta persona lleva 9 meses privada de libertad porque la fiscalía ha sido negligente en investigar antecedentes que en este caso acreditan claramente que la persona no cometió el delito. Entonces, este tipo de situaciones que yo te lo estoy ejemplificando con este caso, yo he visto que se repite en varias otras ocasiones en que simplemente el fiscal está demasiado enfocado en, podríamos llamarlo, una ceguera de investigación, una visión de túnel, y se le olvida que tiene que efectivamente investigar antecedentes que pudieran beneficiar al imputado y que seguramente han tenido malas experiencias y piensan que los antecedentes generalmente son incorrectos, son falsos, pero hay muchos casos donde finalmente se termina condenando a una persona inocente, o esta persona inocente está dispuesta a aceptar incluso un procedimiento abreviado con tal de salir de la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado con el enfoque que se realiza de la investigación y considerar y hacer todas las diligencias que están pidiendo las defensas, porque justamente el sistema acusatorio lo que trata de evitar es el error judicial, pero parte de esa filtración la tiene que hacer el fiscal de manera objetiva. Claro, ahora, tú dijiste algo súper, digamos, delicado, ¿no? Y es que parte de estas filtraciones nacen de los propios fiscales para generar una estrategia que les permita, ¿no es cierto?, influir en la decisión del juez. O sea, eso es tremendo, ¿no? Porque entonces, ¿dónde queda el principio de inocencia? ¿Dónde quedan los elementos, digamos, básicos de un Estado de Derecho respecto de quién sufre una inculpación y cuya culpabilidad se tendrá que demostrar a lo largo de un juicio? Mire, yo trato de explicar siempre en las clases que el sistema acusatorio es exactamente igual a una cancha de fútbol, ¿ya? Son dos equipos contrapuestos que se enfrentan, y el objetivo de los equipos contrarios es ganar. Y el árbitro de este partido de fútbol es el juez. Entonces, eh, yo no lo encuentro, honestamente, no lo encuentro. Quizás podríamos hacer un cuestionamiento ético, como tú quieras, pero estratégicamente es algo que se utiliza en todos los países, por todos los ministerios públicos, por todos los fiscales, el tratar de posicionar ciertas tesis antes de la audiencia. Y como te digo, también lo hacen los defensores, los querellantes, etcétera, y también entran en esto, dentro de este juego, los propios periodistas y los medios de comunicación. Entonces, yo creo que no vamos a poder cambiar eso, y forma un poco parte de las reglas del juego, para serte sincero. Eso es lo que yo creo. Claro, pero lo que sí tú puedes cambiar es la filtración de la... O sea, a ver, yo te lo voy a decir como periodista. ¿Qué mejor para una periodista, un periodista, no es cierto, que uno reciba información de esta naturaleza? Y gracias a eso hemos conocido uno de los casos, si no el más grave, el caso de corrupción de los últimos 34 años, como es el caso Hermosilla. Por supuesto, ¿no? Y ahí hay toda una discusión que podríamos estar en otra entrevista, ¿no es cierto?, analizando el valor de la información desde el punto de vista del bien público o del bien común. Pero te hablo respecto de las garantías que debe tener toda persona que ha sido imputada, ¿no es cierto? Cuando se empiezan a filtrar cuestiones que son parte de una investigación, pero que ya quedan en la retina de la opinión pública, y finalmente tú te convences ex ante de que esa persona es culpable. Y eso es lo que está pasando habitualmente con las personas imputadas, y para qué decir por delitos de carácter sexual. O sea, de todo tipo de delitos. Se nos olvidó cuando yo me refería al equipo de investigador y Ya. hablamos de la fiscalía, nos olvidamos que el 50% de ese equipo forman parte de las policías. Gran parte, yo diría que de los equipos investigadores, gran parte de las filtraciones a los medios de comunicación vienen de las policías.
eso, por favor, que no quede así como que estos son los fiscales. No, cuando me refiero al equipo investigador, son los mismos oficiales del caso. Y esto tiene que ver también con ascensos profesionales, reconocimiento a la labor policial por parte de los superiores. Eh, la gente en general, Mirna, y tú lo sabes, la gente busca el reconocimiento de los superiores, de los pares, y cuando las cosas no se ven en los medios, finalmente ese reconocimiento a veces no llega. Hay muchos fiscales que trabajan en silencio, que son muy eficientes y que en general los medios de comunicación no los conocen. Y son excelentes fiscales, muy buenos fiscales, y que los medios de comunicación simplemente no los conocen y elevan como figuras incluso nacionales o postulantes para cargos determinados, qué sé yo, a personas que no necesariamente tienen un gran trabajo como fiscal o tienen grandes juicios, un gran número de casos que han ganado. Entonces, este juego de los medios de comunicación y la fiscalía, insisto, es un tema que eh, existe en todas partes del mundo y yo creo que eso nunca lo vamos a poder corregir, pero sí el acceso y divulgación de la información dentro de la fiscalía y los niveles de acceso sí se puede controlar de manera que este acceso universal a todas las causas tenga que terminar de alguna forma. Ya, lo último que te quiero preguntar, Pedro Ortustegui, pasando a un tema completamente distinto, tiene que ver con la agenda de seguridad y particularmente con un elemento de la ley contenido en la ley de inteligencia que está a punto ya de ser despachada y que está generando mucha controversia y que dice relación con este sistema IMSI Capture, que finalmente lo que es una tecnología muy avanzada que permite interceptar ya derechamente conversaciones digamos, por celular. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es lo siguiente, porque esto está generando muchas dudas, ya hay un sector del Frente Amplio y del Partido Comunista que plantearon que van a ir al Tribunal Constitucional, se habla de no es necesario sacrificar libertades. ¿Cómo ves ese aspecto? ¿Es esencial un sistema como este para poder avanzar en la lucha contra el crimen? Yo creo que es importante que la policía y el Ministerio Público tengan acceso y trabajen con la mejor tecnología posible y disponible que se pueda utilizar para efectos de poder investigar un delito. El crimen organizado no solamente ha ingresado en forma fuerte en Chile, sino que hoy día las herramientas que teníamos para el crimen nacional o criollo son hoy día resultan insuficientes. Hoy día la venta de drogas se produce a través de aplicaciones, el acceso a las comunicaciones hoy día ya no es por redes de telefonía celular, sino que a través de aplicaciones también de mensajería de audio telefónico. Por lo tanto, la Fiscalía y las policías no se pueden quedar atrás por tecnología y todas las herramientas posibles que puedan acceder los organismos de seguridad de nuestro país, tenemos que permitirlo. Esa es mi opinión. Siempre hay personas que los rechazan, pero el problema es que finalmente terminamos implementando tecnología con 10 años de retraso y nuevamente estamos atrás. Por lo tanto, yo creo que la policía, la fiscalía, los mismos parlamentarios tienen que ofrecerle al sistema de persecución penal la mayor tecnología posible para efectos de investigar delitos. Ya, pues Pedro Ortustegui, entonces, ex fiscal, ex presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, abogado penalista, te agradecemos como siempre tu análisis acá en nuestro programa del Pampa. Bueno, chao, Mina, que esté muy bien, cuídate. Gracias a ti. Lo mismo. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Vamos a estar precisamente en el siguiente bloque, vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de la agenda de seguridad, de cómo está avanzando ya a punto de ser ley esta ley de inteligencia, también la creación del Ministerio de Seguridad y, por supuesto, todos los coletazos de las ISAPRES. Volvemos con el senador Iván Flores.
En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast. El poder de la